Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. El tercer día de su pasantía, tuvo lugar una tensa reunión en un bar. Ya veo, así que ustedes fueron los responsables del asalto a la UA, dijo Hero Killer Stein, con la lengua colgando salvajemente de la comisura de la boca. ¿Y ahora quieren que me una a su pequeña pandilla de desorganizados? Se burló con desdén. Sí, porque cuando se trata de ser malvado, bueno, eres un profesional, respondió Tomura, apoyándose en la barra con una sonrisa casual. Stein entrecerró los ojos. ¿Qué es lo que buscas? Tomura inclinó la cabeza, imperturbable. Bueno, para empezar, quiero matar a Olmigas. Pero también quiero destruir las cosas que no me gustan. Tomura metió la mano en su bolsillo, sacó 3 fotos y las colocó en la barra para que Stein las viera. Mostraban a Tony Stark, Melissa Shield y Izuku Midoriya. Stein estudió las imágenes, reconociendo a Tony y Melissa debido a su presencia en las redes sociales, pero no a Midoriya. Miró a Tomura con enojo. Es gracioso, de verdad. Me llamaste la atención por un segundo, hasta que me di cuenta de algo. Sus ojos se volvieron fríos. Eres el tipo de persona que más odio, ¿eh? Tomura lo miró confundido. Stein tomó sus cuchillos y los sacó lentamente. Pensar que estaba considerando seriamente hacer equipo con un niño que hace berrinches. La sed de sangre sin convicción no tiene sentido. Kurohiri miró un monitor cercano. Sensei, ¿debería intervenir? Desde el monitor, la voz de All for One respondió. No, deja que esto se desarrolle. No tiene sentido simplemente decirle a alguien la respuesta. Debe aprender a través de la experiencia. Esa es la esencia de la verdadera educación. Mientras tanto, al otro lado de la barra, Taiyo Saiki estaba sentado en silencio, sin prestar atención al drama que se desarrollaba a su alrededor. Estaba absorto en la revisión de las extensas notas y datos recopilados por el doctor a lo largo de su larga vida. Su ceño se frunció mientras pensaba, esto es demasiado para manejarlo por mi cuenta. Necesito ayuda, un asistente, tal vez. Mi habilidad para almacenar datos es útil, pero es abrumadora. Lo que realmente necesito es una IA. Con una IA, podría acelerar mi trabajo y mis planes. Incluso podría ayudar con mis creaciones. Después de todo, ya he ayudado a modificar algunos de los Nomu con mi tecnología, así que debería tener suficiente tiempo libre. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un ruido. Levantó la vista para ver a Kurohiri con un corte en el brazo, paralizado, y a Tomura inmovilizado en el suelo por Stein. El asesino de héroes tenía un cuchillo presionado contra el cuello de Tomura, con otro alojado en su hombro. Para lograr algo que valga la pena, necesitas voluntad y convicción, gruñó Stein, presionando a Tomura más profundamente en el suelo. Los débiles siempre serán eliminados. Es natural. Stein hundió más profundamente el cuchillo en el hombro de Tomura. Por eso vas a morir. A pesar del dolor, Tomura rió, con la voz tensa. Ja, guay, Kurohiri, mándalo lejos. No puedo, tartamudeó Kurohiri. No puedo moverme por su don. Stein, ahora dando un sermón, continuó. La palabra héroe ha perdido su significado original en esta sociedad corrupta, llena de impostores y fraudes. Los criminales que hacen alarde de su poder sin rumbo fijo son todos objetivos. Zumbido. Stein escuchó de repente el zumbido de la electricidad cargándose detrás de él. Sintió el frío metal de un cañón de riel presionando contra la parte posterior de su cabeza. Al girar lentamente, vio a Taiyo sosteniendo el arma, la electricidad azul chispeando de sus bobinas. Ten cuidado, Stein. Preferiría que no lo mataras. Le debo una recompensa por haberme rescatado y él aceptó ayudarme a vengar algo mío. Por eso, lo necesito en una sola pieza. Stein se rió entre dientes, imperturbable. Así que no eres un don nadie sentado en una esquina. ¡Qué error de novato! Está bien, Taiyo, dijo Tomura, atrayendo la atención de Stein hacia él. No hay necesidad de hacerse el héroe. ¿Estás seguro? No parece que lo estés manejando, respondió Taiyo, levantando una ceja. Solo siéntate. Taiyo miró a Tomura por un momento, luego se encogió de hombros. Apagó el cañón de riel, lo encogió hasta convertirlo en una pistola y lo enfundó. Volvió a su asiento y reanudó su estudio, sin inmutarse. Tomura se volvió hacia Stein. En cuanto a ti, asesino de héroes, se burló. Estás apuntando a mi brazo favorito. Te mataré por eso. En un movimiento rápido, Tomura desintegró el cuchillo en su hombro, la hoja se convirtió en polvo. Stein retrocedió ligeramente, sorprendido por su poder. Hablas mucho de voluntad y convicción, continuó Tomura, su voz baja y amenazante.
No tengo nada tan grande como la convicción. Pero si tuviera que nombrar lo que me impulsa, es hormigas. Una sonrisa siniestra se extendió por el rostro de Tomura, sus ojos brillaban con locura. La intensidad de su mirada hizo que incluso Stein se estremeciera. Ese pedazo de basura y la sociedad que lo adora, quiero aplastarlos a todos hasta convertirlos en polvo. Puedes pensar en eso como mi convicción. Stein saltó rápidamente hacia atrás, evitando por poco el golpe de Tomura, sus dedos a centímetros de descomponerlo. Tomura se levantó, rascándose irritablemente alrededor de la herida que Stein le había infligido. Me has herido, asesino de héroes, y todavía no tenemos un sanador en nuestro grupo. Entonces, ¿qué tal si te haces responsable de eso? Stein sonrió, sin inmutarse. Tú primero. Nuestros objetivos pueden ser mundos aparte, pero derribar el status quo. Ahí es donde estamos alineados. Tomura suspiró, claramente exasperado. Vete a casa de una vez. ¿No dijiste que soy del tipo que desprecias? Estaba probando tu sinceridad, respondió Stein, su voz baja y calculadora. La gente muestra su verdadera naturaleza ante la muerte. Eres un tipo extraño, pero puedo sentir algo dentro de ti. Una convicción retorcida, que sigue siendo solo una semilla. Tengo curiosidad por ver en qué se convierte. Stein sonrió con sorna, el brillo en sus ojos era siniestro. Me ocuparé de ti como es debido una vez que vea que floreces. Tal vez no sea demasiado tarde para entonces. ¿Ocuparte de mí? Se burló Tomura, rodando su hombro. No puedo decir que quiera a alguien tan trastornado como tú en mi tripulación. Kurohiri intervino con fluidez. Tomura Shigaraki. Él aporta la potencia de fuego que necesitamos. Yo diría que las negociaciones fueron exitosas. ¿Por qué no pudimos conseguir un espadachín más genial? Se quejó Tomura. La expresión de Stein se oscureció. Hemos terminado aquí. Envíame de vuelta a Osu. Tengo asuntos pendientes allí. Sí, espera, murmuró Tomura, mirando por encima del hombro. ¿Taiyo, vienes? Taiyo negó con la cabeza, recogiendo sus cosas. No, tengo algo importante que manejar. Será un cambio de juego para nosotros. Kurohiri, envíame con él. Con un movimiento de la mano de Kurohiri, se abrió una puerta de deformación y Taiyo la atravesó, con la mente acelerada. Esta IA será la clave para vengar mi legado. Puede que no haya sido genial, pero fue mío. Nadie entiende lo que significa para mí, pero no me detendré ante nada para borrar el nombre Stark. Para este vengador, necesitaré un nombre. El portal se cerró detrás de él y Taiyo se encontró de nuevo en el laboratorio del doctor. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Lo llamaré Ultron. Un puño hecho completamente de granito se dirigió hacia la cara de Iron Man, pero en lugar de impactar, lo atravesó. El villano, cuyo don le permitía transformarse en granito sólido, pareció momentáneamente confundido. Aprovechando la oportunidad, Iron Man respondió con un rápido cabezazo. El impacto hizo tambalear al villano, que se agarró la cara con dolor. Antes de que el villano de granito pudiera reaccionar, Iron Man atravesó el suelo. Cuando el villano miró hacia arriba, enojado y listo para más, se sorprendió al ver que Iron Man había desaparecido. Dándose la vuelta con frustración, fue recibido por Iron Man en el aire, con la pierna arqueada, asestando una poderosa patada que hizo que el villano se estrellara contra el suelo. Gimiendo de dolor, el villano de granito luchó por levantarse, pero Iron Man fue implacable. Plantó su pie firmemente sobre el villano y comenzó a pisotear, la fuerza mejorada por su traje agrietó el suelo debajo de ellos. Los escombros volaron mientras cada golpe causaba un daño visible al resistente cuerpo del villano. Iron Man luego apuntó sus repulsores al villano derribado y desató una explosión, enterrando al villano más profundamente en el suelo. El ataque dejó al hombre aturdido y aturdido el tiempo suficiente para que Tony lo asegurara con esposas de anulación de Don. La piel del villano volvió a la normalidad cuando las esposas hicieron efecto. Iron Man se agachó, golpeó la frente del hombre y lo dejó inconsciente con facilidad. Terminé con mi parte, dijo Tony, golpeando el costado de su casco mientras miraba al villano sometido. Lo mismo digo. Creo que es hora de dar por terminado el día, respondió Melissa asintiendo. De acuerdo. Hemos estado en esto durante casi 9 horas, dijo Tony, estirándose un poco. Más tarde, Tony y Melissa se pararon frente a Stars and Stripes. Como siempre, gran trabajo, ustedes dos. Nos vemos mañana, espero. Gracias, respondieron ambos, asintiendo antes de despegar hacia el cielo. Entonces, como siempre, ¿nos reuniremos en el laboratorio después de visitar a nuestros padres? Preguntó Tony mientras se elevaban por el aire. Sí.
Las palabras de Melissa se interrumpieron cuando Frida y Jarvis mostraron una advertencia en su SUV. Jefe, los villanos que atacaron a la UA anteriormente y rescataron al Dark Forger han sido vistos sobre Osu, informó Friday. Los ojos de Tony se entrecerraron cuando inmediatamente cambió de rumbo, despegando hacia Japón sin dudarlo. Melissa lo siguió de cerca. Friday, envíale un mensaje de texto a mi madre. Hazle saber que no podré preparar el almuerzo hoy, dijo Tony, acelerando hacia la crisis que se estaba desarrollando. Más temprano. Mientras Midoriya caminaba al lado de Gran Torino, escuchó atentamente las instrucciones del héroe veterano. Ahora que te has familiarizado con ese látigo negro tuyo, lo que necesitas ahora es experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Tomaremos el tren bala a una parte más segura de Japón donde puedas empezar de a poco y progresar a partir de ahí, dijo Gran Torino con firmeza. Midoriya apretó y aflojó sus manos, su mente se desvió hacia el recuerdo del festival deportivo, del extraño sueño que tuvo después de ser noqueado. Recordó la sensación de estar envuelto en el mismo material negro que el látigo negro y ver los otros vestigios del One for All. Cuando llegó el tren bala, Midoriya se sentó, perdido en sus pensamientos sobre su entrenamiento. Noté que el látigo negro responde a mis emociones. En cualquier situación, tengo que mantener la cabeza despejada si quiero usarlo correctamente. Pero ¿qué pasa con los otros dones almacenados en el One for All? ¿Cuáles son los requisitos para desbloquearlos? ¿Maestría o adaptabilidad? Reflexionó Midoriya mientras el tren comenzaba a moverse. De repente, el costado del tren explotó. Midoriya salió de sus pensamientos cuando los escombros volaron por todas partes. Un héroe fue arrojado a través del agujero, estrellándose contra los asientos. Su corazón se aceleró cuando un gnomo apareció en la brecha, su forma grotesca se cernía sobre los escombros. Antes de que Midoriya pudiera reaccionar, Gran Torino sacó al gnomo del tren y lo alejó de los civiles. Gran Torino. Gritó Midoriya, de pie al borde del agujero. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio humo negro que se elevaba en la distancia. Ciudad Osu, ahí es donde Ida está haciendo prácticas, sin dudarlo, Midoriya activó la capucha completa, su cuerpo se llenó de energía. En un borrón verde, salió disparado del tren y corrió hacia Osu. Al llegar a la escena, Midoriya fue recibido por el caos. La destrucción se extendía por todas direcciones, y los gnomos que arrasaban por la ciudad parecían diferentes, más mecánicos. Sus ojos se abrieron mientras estudiaba sus mejoras cibernéticas. La mirada de Midoriya se fijó en un gnomo con una espada similar a un láser en lugar de mano. Estaba listo para atacar a un héroe por detrás. Actuando rápidamente, Midoriya se convirtió en un rayo de luz verde, impulsándose hacia el gnomo. Saltó y le dio un rodillazo a la criatura en la mandíbula, mejorando su poder con los potenciadores de piernas que estaban integrados en sus botas. Hizo que su cabeza se moviera hacia un lado mientras volaba lejos del héroe. Midoriya giró en el aire, disparando su látigo negro para impulsarse hacia el gnomo. Su brazo se inclinó hacia atrás, brillando con energía verde. Con un solo puñetazo poderoso, que también estaba mejorado con potenciadores de brazo, Midoriya golpeó el suelo del gnomo, destrozando las mejoras cibernéticas del gnomo y enviando sus componentes a esparcirse por el suelo. Midoriya se detuvo, recuperó el aliento y miró a su alrededor. Los héroes se apresuraban a contener el caos. Pero entonces una escalofriante comprensión lo golpeó. El asesino de héroes, Ida está en peligro. Sin perder un segundo más, Midoriya despegó como un borrón, balanceándose por el aire con su látigo negro, buscando desesperadamente a Ida. El corazón de Midoriya se aceleró mientras volaba sobre la ciudad, buscando a Ida en los oscuros callejones de Osu. Sus ojos escanearon frenéticamente, y entonces lo vio. Una visión horrorosa. Ida estaba inmovilizado en el suelo, la sangre brotaba de sus heridas. De pie sobre él estaba Stein, el asesino de héroes, con la espada en alto y listo para dar el golpe fatal. Los instintos de Midoriya entraron en acción. «Aléjate de él», gritó mientras apuntaba su puño hacia abajo, disparando su látigo negro hacia la espada de Stein. El látigo se enroscó alrededor de la hoja y, con un tirón poderoso, Midoriya desarmó a Stein, arrancándole la espada de las manos. En un instante, Midoriya disparó 2 látigos negros más desde sus brazos, aferrándose a los edificios circundantes. Se impulsó hacia adelante usando Full Cooling, apuntando una patada voladora directamente a Stein. Midoriya se movió tan rápido que Stein apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero sus instintos entraron en acción justo a tiempo para cruzar los brazos en defensa. El impacto hizo volar a Stein, estrellándose contra la pared más alejada del callejón.
Su cuerpo se estrelló contra la piedra, lo suficientemente fuerte como para hacerlo toser saliva y bilis. Stein se desplomó de cara al suelo, gimiendo de dolor. Midoriya aterrizó frente a Ida, colocándose en una posición defensiva. «¿Y Ida, estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ida mientras luchaba por responder. Midoriya miró a su amigo con una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes. Todo estará bien. Estoy aquí para salvarte», pero en ese momento de distracción, Midoriya no se dio cuenta de que Stein sacaba un cuchillo de su cinturón. Con un movimiento rápido, Stein arrojó la hoja hacia Midoriya. Midoriya escuchó el agudo silbido del cuchillo cortando el aire. Giró la cabeza justo a tiempo, pero no lo suficientemente rápido. La hoja le rozó la mejilla, haciéndole sangrar. «Uf». Midoriya hizo una mueca, presionando una mano sobre su mejilla sangrante. Entrecerró los ojos mientras se concentraba de nuevo en Stein, que ahora estaba arrodillado, con sangre goteando de su nariz. Una sonrisa torcida y siniestra se extendió por el rostro de Stein. «¿Y Ida, puedes moverte?», preguntó Midoriya, con un tono serio y sin apartar la mirada de Stein. «No, no puedo. Estoy paralizado, es su don». «Lamió mi sangre de su espada», explicó Ida, con la voz tensa y débil. Midoriya asintió, entendiendo la situación. «Muy bien, intenta ver si puedes moverte, aunque sea un poco. Cuando puedas, llévate a ese hombre contigo», dijo, señalando al otro héroe paralizado, que estaba desplomado contra la pared con ropa tradicional india. «Mantendré al asesino de héroes distraído». La figura de Tony era una mancha blanca y dorada que cruzaba el cielo, sus propulsores y repulsores lo impulsaban hacia adelante a una velocidad cegadora. Mientras se acercaba al caos, activó su intangibilidad y entró en Japón sin ser detectado. «Melissa, tú ocúpate de los gnomus en tierra. Yo me encargaré de los perpetradores», ordenó Tony a través de sus comunicadores. Con un rápido ajuste, aumentó la potencia de la tecnología de túnel cuántico en su traje, lo que lo hizo pasar completamente a través de la luz del sol, volviéndolo invisible. Rápidamente se concentró en Osu, donde Tomura y Kurohiri estaban parados sobre una torre de agua, inspeccionando la destrucción que habían desatado. Tony disminuyó la velocidad a medida que se acercaba a ellos, consciente de que su velocidad anterior podría matar al impactar. Todavía invisible, flotó en silencio junto a Kurohiri. Calculando el tiempo y el espacio precisos en su mente, Tony deshizo la intangibilidad de su puño justo cuando conectaba con la mandíbula de Kurohiri. El tiempo pareció ralentizarse cuando el rostro de Kurohiri se retorció por el impacto, los dientes salieron volando mientras su cuerpo salía volando por el aire, rompiendo la barrera del sonido. Tomura se dio la vuelta en estado de shock, sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Tony flotando detrás de él. «Cucú, perra», sonrió Tony, disparando 2 rayos repulsores desde sus palmas. Las explosiones golpearon a Tomura, enviándolo a dar volteretas por el aire, completamente fuera de control. Mientras Tony se acercaba, un gnomu equipado con un poderoso jetpack se abalanzó, atrapando a Tomura en plena caída. «Oye, no dije que jugaras a buscar la pelota. Devuélvemelo», se burló Tony, disparando inmediatamente tras el gnomu, su tono ligero pero su determinación mortal. Tony atravesó al gnomu sin esfuerzo, materializándose directamente frente a él. Mientras lo hacía, el gnomu abrió la boca de par en par, reuniendo un haz de energía roja que crepitó con una intensa fuerza de conmoción. Tony se dio cuenta rápidamente de que simplemente atravesar el haz no resolvería el problema. Si golpeaba a alguien en el suelo, el daño sería catastrófico. Reaccionando rápidamente, Tony disparó 2 rayos repulsores, encontrando la fuerza de conmoción de frente. Las 2 corrientes de energía chocaron en el aire, girando juntas e iluminando el cielo en un destello brillante. La sobrecarga de energía pronto se volvió excesiva, lo que resultó en una explosión que envió una poderosa onda de choque a través de la ciudad, rompiendo ventanas en todas direcciones. El gnomu usó la onda de choque a su favor, impulsándose con Tomura todavía en su agarre. Tony, imperturbable, atravesó la onda de choque y se lanzó hacia adelante, observando las maniobras evasivas del gnomu. «Es inteligente para un bruto sin mente», pensó Tony, entrecerrando los ojos mientras el gnomu se retorcía y giraba para esquivar sus ráfagas repulsoras. Pero Tony no se rendía. Se impulsó hacia adelante, acortando la distancia, y cuando estuvo dentro del alcance, desató un poderoso rayo desde su pecho. La explosión dio en el blanco, golpeando la mochila propulsora del gnomu y provocando que funcionara mal, enviando tanto al gnomu como a Tomura a caer en picado hacia el suelo.
Con un ruido sordo, el gnomo se estrelló contra la acera, todavía protegiendo a Tomura en sus brazos. Cuando golpeó el suelo, la fuerza hizo que Tomura se soltara del agarre del gnomo y cayera a las calles. Gimiendo, Tomura luchó por ponerse de pie, claramente desorientado por la caída salvaje. Un coche, que se desvió para escapar del caos, casi lo atropelló, pero Tomura instintivamente levantó la mano. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con el vehículo, comenzó a desmoronarse en polvo. La conductora, una mujer aterrorizada, salió despedida del coche y cayó al pavimento. Tony se abalanzó en un instante, atrapó a la mujer en mitad de la caída y la depositó a salvo en la acera. Tú. Gruñó Tomura, señalando a Tony con los dientes al descubierto. ¿Qué le hiciste a Kurohiri? Lo mismo que estoy a punto de hacerte a ti. Sacarte los dientes, respondió Tony con una sonrisa burlona. Sin dudarlo, Tony envió una ráfaga de energía repulsora para impulsarse hacia adelante a una velocidad vertiginosa, con las piernas levantadas para una poderosa patada dirigida directamente a Tomura. Pero Tomura, reaccionando a tiempo, se apartó del camino, dejando que la patada de Tony cayera con fuerza sobre el asfalto, agrietando la carretera y haciendo volar pedazos de ella. ¿Estás tratando de matarme o algo así?, gritó Tomura, con los ojos muy abiertos por la devastación causada por el ataque fallido. No, sonrió Tony, su tono era juguetón pero peligroso. Solo intento romperme un hueso o dos, tal vez más. Melissa voló por las caóticas calles de Osu, observando la destrucción que se desarrollaba bajo sus pies. Gnomo tras gnomo arrasaban la ciudad, destrozando edificios y poniendo vidas inocentes en peligro. Un gnomo en particular le llamó la atención, una criatura grotesca con un blaster en lugar de una mano, que desataba devastadoras explosiones sónicas. Cada onda expansiva hacía volar autos y dispersaba a los héroes que intentaban detenerla. Observó cómo el gnomo sónico dirigía su ataque hacia abajo, la fuerza de la explosión hacía que vehículos e incluso personas salieran volando hacia el cielo. Melissa apretó los dientes y voló, atrapando a algunos de los civiles que caían en el aire, pero no pudo salvar a todos. Algunos cayeron al suelo con fuerza, heridos e incapaces de levantarse. Antes de que el gnomo pudiera desatar otro ataque devastador, una ola masiva de llamas chocó con su blaster, deteniendo la explosión en seco. Melissa se giró y vio a Endeavor. Sus llamas ardían intensamente mientras mantenía al gnomo a raya. Aprovechando el momento, Melissa se interpuso entre los enfrentamientos de fuego, su cuerpo se transformó en intangibilidad mientras se abría paso entre el caos. Reapareció directamente detrás del gnomo y disparó un rayo desde su pieza pectoral, golpeando a la criatura de lleno en la espalda. La explosión lo tambaleó, interrumpiendo su siguiente ataque sónico. Endeavor no perdió el ritmo, intensificando sus llamas hasta que el gnomo estuvo completamente envuelto, reduciéndolo a cenizas. Endeavor se volvió hacia Melissa, su expresión severa. Tú no eres un héroe, lo sé. ¿Quién eres? Antes de que Melissa pudiera responder, otro gnomo descendió a toda velocidad del cielo, con armas disparando desde sus apéndices de brazos blaster. Melissa activó rápidamente sus propulsores, esquivando el fuego entrante, y gritó: «Soy la doncella de hierro. Recuérdalo». Con precisión, disparó 2 rayos repulsores que golpearon los blasters del gnomo, destrozándolos al impactar. Mientras se disparaba por encima de la criatura, Melissa desató una andanada de ráfagas repulsoras desde sus manos y su pecho, cada una de las cuales impactó al gnomo y lo envió a estrellarse contra la calle, enterrado bajo los escombros. Mientras tanto, Kurohiri gemía de agonía, tendido en el cráter donde el puñetazo de Tony lo había enviado. Su cuerpo estaba destrozado por el dolor y su rostro le dolía con una intensidad aguda y cegadora. Se levantó ligeramente, solo para sentir sangre y dientes rotos derramarse de la niebla que formaba su rostro. Mi mandíbula, creo que está rota, pensó Kurohiri, con la mente nublada por el impacto. ¿Y qué, me golpeó? Sabía que la única razón por la que había sobrevivido se debía a su fisiología no muy mejorada, pero incluso eso era apenas suficiente. El dolor era casi insoportable, pero algo más importante arañaba sus pensamientos. Tomura está en peligro con pura fuerza de voluntad. Kurohiri intentó ponerse de pie, pero se desplomó en el cráter. Necesito ayudarlo, puedo sentirlo. Sabiendo que no podía enfrentarse a Tony ni a los héroes en su estado actual, Kurohiri extendió la mano, su mente pensando en posibles soluciones. Necesitamos refuerzos, algo grande, algo fuerte. Una niebla púrpura arremolinada comenzó a formarse detrás de él, expandiéndose lentamente hasta convertirse en un portal de disformidad. Usando lo último que le quedaba de fuerza, Kurohiri ensanchó el portal tanto como pudo, con la mano temblorosa.
Desde las profundidades del portal, emergió una enorme mano negra con solo 3 dedos, abriéndose paso a través del hueco. Un ojo singular y grande lo siguió, escudriñando siniestramente el caos de la ciudad. Los refuerzos habían llegado. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Trampos. ¿No se supone que no tienes ningún don? Las armaduras no deben hacer eso. No sé qué tipo de encantamientos tienes, pero estás sobreequipado. No eres nada sin esa armadura. Tomura gritó, señalando acusadoramente a Tonji. Tonji, imperturbable ante el discurso, le dio una orden silenciosa a Fridai. Sin previo aviso, se disparó hacia Tomura, su velocidad sorprendió a todos. Cuando se acercó, la armadura se abrió de repente y Tonji saltó en pleno vuelo, con el puño ya balanceándose. La cabeza de Tomura se giró hacia un lado cuando el puñetazo conectó, enviándolo a volar por el suelo, dando volteretas sin control. Tonji aterrizó con un giro suave, corriendo inmediatamente hacia Tomura mientras Mark 40 se elevaba de nuevo hacia el cielo. Tomura se puso de pie tambaleándose, escupiendo sangre. Se limpió la boca y sonrió a pesar del dolor. Son todos iguales. El orgullo siempre será su muerte. Se lanzó contra Tonji, extendiendo la mano, esperando hacer contacto. Pero tan pronto como su mano se acercó a Tonji, fue bloqueada sin esfuerzo. El puño de Tonji se estrelló contra el estómago de Tomura, haciéndolo jadear mientras la saliva salía volando de su boca. Tonji no cedió. Gancho de izquierda, gancho de derecha, cada golpe conectaba con la cara de Tomura, sacudiendo su cabeza de un lado a otro. Cada vez que Tomura intentaba contraatacar, Tonji era más rápido, esquivando con facilidad o golpeando primero. ¿Sabes?, dijo Tonji entre golpes, sonriendo, por mucho que ame mi armadura, hay algo increíblemente satisfactorio en sentir mi puño estrellarse contra esa corteza de pizza que llamas cara. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tocarte? No tienes tu armadura. Gritó Tomura, la frustración hirviendo. Tonji se rió, adoptando una postura de artes marciales, sus movimientos fluidos. ¿En serio crees que es mi armadura lo que me hace genial? Jeje. En un abrir y cerrar de ojos, Tonji se lanzó hacia él de nuevo. Noticia de última hora, Krusty el payaso. Tonji hizo una finta de puñetazo, luego barrió las piernas de Tomura, haciéndolo caer de rodillas. Con un salto rápido, Tonji se paró sobre los hombros de Tomura y dio una voltereta hacia atrás. Tomura parpadeó confundido cuando escuchó un zumbido agudo. Levantó la vista justo a tiempo para ver un dispositivo triangular descendiendo rápidamente hacia Tonji. El dispositivo se enganchó en su espalda y los nanobots salieron en tropel, envolviendo a Tonji en su armadura en cuestión de segundos. Tonji aterrizó sobre una rodilla, con el puño plantado en el suelo. Cuando miró hacia arriba, los nanobots terminaron de formarse alrededor de su rostro, sus ojos brillaron de un azul intenso. «Cree todo lo que me hizo yo», dijo Tonji, su voz llena de confianza y poder. Antes de que Tomura tuviera la oportunidad de reaccionar, Tonji lo bombardeó con rayos repulsores, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Sin dudarlo, Tonji voló hacia él, su puño se transformó en un ariete. Se lanzó hacia abajo con fuerza, dejando a Tomura inconsciente. Tonji rápidamente lo aseguró con esposas de anulación de don y lo cargó sobre su hombro. Cuando Tonji despegó, vio un gnomo con alas. Antes de que pudiera reaccionar, Tonji levantó el brazo y disparó 2 esferas rojas y doradas. Cuando se acercaron al gnomo, una cuerda de energía azul los conectó, envolvió a la criatura y la envió en picada al suelo. ¡Roar! Tonji se congeló en el aire. ¿Qué diablos fue eso, Fridai?, preguntó. Fridai mostró una transmisión de video que mostraba a un gigante negro masivo emergiendo del portal de deformación de Kurohige. Bueno, mierda, muéstrame a Endeavor, murmuró Tonji mientras salía disparado hacia la fuente del rugido. Tonji localizó rápidamente a Endeavor y arrojó a Tomura hacia él. Aquí. Él es la causa de todo esto. Manténlo a salvo, dijo Tonji. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, espetó Endeavor mientras atrapaba instintivamente a Tomura. No puedo hacer mi trabajo si tengo que llevar este peso muerto. Tú eres el héroe número 2, así que manténlo a salvo. ¡Adiós!, gritó Tonji mientras salía disparado hacia el gigante. Melissa, ¿puedes oírme? Alto y claro. Necesito que reúnas a todos los héroes y evacúes toda la ciudad. Cuanto más lejos, mejor. ¿No sería mejor llamar al proyecto Legión?, sugirió Melissa. Algunos de estos héroes no son capaces de manejar a los Nomu, por lo que no sería seguro para ellos escoltar a la gente fuera. Tienes razón. Hagámoslo.
Estuvo de acuerdo Tony, viendo el imponente cíclope en la distancia, empequeñeciendo la mayoría de los edificios. Viernes. Jarvis. Traigan a la Legión de Hierro. Gritaron Tony y Melissa mientras el caos estallaba abajo. En el espacio, Estella y Luna orbitaban silenciosamente en la inmensidad del espacio. Sus sistemas destrellaron en rojo antes de que se revelaran, revelando sus formas masivas. Las escotillas de las cajas de armadura comenzaron a abrirse y los ojos de cada armadura brillaron, señalando su activación. Las armaduras se agacharon, luego salieron de sus bahías de espera y despegaron hacia la Tierra. Alrededor de 80 armaduras se lanzaron a través de la atmósfera, y su rápido descenso hizo que se incendiaran al entrar en los cielos de la Tierra. Sin verse afectadas, las armaduras se dirigieron hacia el suelo. Endeavor miró a Tomura en sus brazos, confundido. Todoroki, que estaba haciendo prácticas con su padre, se volvió hacia él y le explicó. Ese fue Stark. Tiene razón. Este tipo causó todo esto, el villano principal detrás del ataque del Ausg. Estaba controlando a los Nomu. ¿Y qué diablos se supone que debo hacer con él? Endeavor gruñó con frustración. Creo que Stark te lo dio porque eres el único héroe aquí lo suficientemente fuerte como para mantenerlo a salvo. Escapó la última vez, razonó Todoroki. Burnin, un miembro de la agencia de Endeavor, miró hacia el cielo con el ceño fruncido. No quiero alarmar a nadie, pero creo que pronto podría llover. Endeavor y los otros héroes cercanos levantaron la vista, solo para congelarse en estado de shock. Un ejército de figuras de Iron Man descendía del cielo. La Legión de Hierro se puso a trabajar de inmediato. Algunas de las armaduras se agruparon, bombardeando a Nomu con rayos repulsores hasta que quedaron incapacitados. Otros rescataron a civiles atrapados bajo escombros, llevándolos volando a un lugar seguro. Una voz resonó en el aire. Por favor, evacúen la zona de guerra. Repito, por favor, evacúen la zona de guerra. Su vida puede estar en peligro. Observaron cómo una armadura azul de Iron Man, equipada con cañones de agua, comenzaba a extinguir incendios. Todos están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Preguntó Burnin, con la boca ligeramente abierta. Estas son todas las armaduras de Stark, murmuró Todoroki con asombro. Endeavor le entregó Tomura a Burnin. Aquí. Manténlo a salvo, ordenó antes de encender sus llamas y salir disparado hacia el campo de batalla, sin darle a nadie la oportunidad de responder. Mientras tanto, cuando Tony llegó cerca del cíclope gigante, le dio una orden a Friday. Creo que es hora de probar finalmente el Hulkbuster. Puede que lo necesitemos para este. Una vez más en el espacio, al costado de la Estella, dos grandes alas se separaron de sus compartimentos. Giraron en el aire y despegaron hacia la atmósfera de la Tierra, rompiendo la barrera del sonido varias veces mientras descendían hacia su destino. Mientras las alas cruzaban el cielo, los compartimentos se abrieron, liberando enormes piezas de armadura. Las partes comenzaron a ensamblarse, expandiéndose y conectándose mientras volaban sobre Japón. Pieza por pieza, la armadura tomó forma, formando una estructura gigante e imponente. Sin embargo, en su núcleo, el traje permaneció vacío, una cáscara hueca colosal que se elevaba por el aire, con las dos grandes alas arrastrándose detrás de él como centinelas silenciosos. Mientras tanto, en el suelo, Tony Stark se enfrentó a un cíclope furioso. Su único ojo comenzó a brillar siniestramente antes de desatar un rayo abrasador de calor puro. Sin dudarlo, Tony conjuró un escudo, luchando por contener la fuerza destructiva. La visión de calor chocó violentamente con el escudo y las piernas de Tony se transformaron, formando un poderoso propulsor para ayudarlo a resistir la intensa presión. No podía darse el lujo de esquivarlo. Los civiles aún no habían escapado y moverse del camino significaría exponerlos al rayo mortal. El cíclope rugió con furia, aumentando el poder de su ataque. El rayo aumentó de tamaño, envolviendo todo el cuerpo de Tony y empujándolo hacia atrás mientras el pavimento debajo de él comenzaba a derretirse, convirtiéndose en un charco de líquido fundido por el calor insoportable. Con un rugido final y ensordecedor, el cíclope dominó a Tony, lo lanzó al suelo y lo enterró bajo los escombros de las calles. El intenso calor finalmente disminuyó. El humo salió del ojo del cíclope y lo cerró momentáneamente, sacudiendo la cabeza para recuperarse. De repente, un objeto enorme se estrelló detrás de donde yacía Tony. Era su armadura Hulkbuster. En un movimiento rápido, Tony se impulsó hacia arriba, aterrizando sobre una rodilla, su puño golpeó el suelo con un impacto resonante. Mientras el cíclope luchaba por recuperar su enfoque, Tony se puso de pie, extendiendo los brazos.
La armadura Hulkbuster se inclinó, lo levantó y lo encajó perfectamente dentro del pecho hueco. Mientras Tony colocaba sus brazos y piernas en el traje, nanobots surgieron a través de la superficie del Hulkbuster, aumentando rápidamente su tamaño y simplificando su diseño. La armadura, que alguna vez fue enorme, ahora brillaba con un borde elegante y moderno, lista para cambiar el curso de la batalla. Tony comenzó a mover sus brazos y piernas como si se estirara, ajustándose al control del enorme traje Hulkbuster. La cabeza de la armadura giró de hombro a hombro, imitando el acto de crujir un cuello. Luego, Tony golpeó sus puños repetidamente, el sonido del metal resonando en el aire. Este es el sueño de todo niño pequeño hecho realidad, dijo Tony con una sonrisa. Es hora de ver lo que este mecha puede hacer realmente. Dicho esto, cargó contra el cíclope. El cíclope, al ver el ataque entrante, rugió y se abalanzó sobre Tony. Ambos combatientes retiraron los puños y se lanzaron, encontrándose en el medio con una colisión atronadora. El impacto envió una onda expansiva masiva que recorrió la ciudad. Las ventanas se rompieron, los autos fueron lanzados al aire y varios edificios cercanos se derrumbaron bajo la fuerza. Incluso el helicóptero de noticias que grababa la batalla perdió el equilibrio, girando en espiral momentáneamente antes de recuperar el control. Al darse cuenta de la destrucción causada por un solo golpe, Tony rápidamente recalibró su plan. Eludió el siguiente golpe del cíclope y se lanzó hacia adelante, agarrando a la bestia en un poderoso abrazo de oso. Los propulsores en la parte inferior del Hulkbuster cobraron vida, expandiéndose y rugiendo mientras Tony se elevaba del suelo, llevando al cíclope al cielo. El cíclope rugió de rabia, golpeando con sus puños la armadura de Tony en un intento de liberarse. Cuando eso no funcionó, clavó sus garras en la espalda del Hulkbuster, tratando de destrozarlo. Pero cada vez que la armadura se desgarraba, los nanobots se regeneraban rápidamente, sellando el daño antes de que pudiera volverse crítico. Friday, encuéntrame un lugar seguro para dejar caer esta cosa, ordenó Tony, sus ojos escaneando el UZ. Friday identificó rápidamente un campo vacío, lejos de cualquier civil. Pero antes de que Tony pudiera reaccionar, el cíclope juntó sus 6 dedos y lo golpeó con un golpe feroz. Su UZ parpadeó momentáneamente y Tony luchó por mantener su agarre. Pensando rápido, Tony ordenó a sus nanobots que formaran un anillo alrededor de los brazos del cíclope, uniéndolos en su lugar. Sus piernas se trabaron juntas mientras sus propulsores rugían de nuevo a la vida, rompiendo la barrera del sonido mientras atravesaban el cielo, formando anillos de aire visibles alrededor del Hulkbuster. El cíclope continuó su bombardeo implacable, golpeando mientras Tony volaba. Pero pronto llegó a la pradera vacía y se disparó más alto en el aire antes de liberar a la bestia. Mientras el cíclope caía en picado hacia el suelo, las piernas de Tony se transformaron en un enorme sello hidráulico. Sus brazos se transformaron en cañones propulsores, impulsándolo hacia abajo a una velocidad vertiginosa. Cuanto más grandes son, más fuerte caen, gritó Tony mientras se estrellaba contra el cíclope, clavándolo en la tierra. El impacto creó un terremoto masivo, el suelo se rompió y se desmoronó bajo la fuerza del golpe, dejando a la bestia enterrada profundamente en el paisaje destrozado. Tony sonrió burlonamente hacia el pozo. No te preocupes, ya he preparado los servicios conmemorativos. Bromeó. Pero antes de que pudiera terminar, el cíclope desató un rayo de calor repentino desde abajo, atravesando los escombros y golpeando a Tony de lleno, derribándolo y enviándolo a volar hacia atrás. Uf, yo y mi bocaza, gruñó Tony mientras se estabilizaba. El cíclope se arrastró fuera del cráter, su ojo brillando con furia mientras disparaba otro rayo de calor. Esta vez, Tony estaba listo. Sus brazos se transformaron en enormes cañones de riel, la electricidad crepitaba mientras se cargaban. Desató un poderoso rayo de energía en respuesta. Los dos rayos chocaron con una explosión masiva de fuerza. El cíclope fue arrojado hacia atrás, pero los pies de Tony se transformaron, anclándolo firmemente al suelo. La batalla aún no había terminado, pero Tony estaba decidido. Está bien, grandullón, murmuró, segunda ronda. Mientras el cíclope se levantaba, Tony se lanzó hacia adelante, transformando sus brazos en propulsores y sus piernas en una gigantesca pisada una vez más. La bestia levantó los brazos para bloquear, pero la fuerza del impacto la hizo deslizarse hacia atrás, excavando profundas trincheras en la tierra. Tony rápidamente desactivó la pisada y volvió a poner sus piernas en posición normal, asestando una poderosa patada que rompió la guardia del cíclope, dejándola completamente abierta. Aprovechando la oportunidad, Tony pisoteó los pies de la bestia, sujetándola en su lugar. Beyblade, déjalo ir.
gritó Tony, mientras la sección media de su armadura Hulkbuster comenzaba a girar como un trompo. Sus puños golpearon la cara del cíclope repetidamente en un movimiento borroso, cada golpe hacía que la sangre saliera volando de la boca de la criatura. El cíclope, desesperado por detener el aluvión, extendió su brazo y detuvo la rotación. Tony se adaptó rápidamente, transformando sus brazos en ataduras que bloquearon el brazo de la bestia en su lugar. Antes de que pudiera tomar represalias, Tony se elevó por los aires, realizando una voltereta en el aire antes de estrellar al cíclope contra el suelo con un estruendo atronador. La fuerza del impacto hizo que la bestia tosiera más sangre. Tony soltó su brazo, inmovilizando a la criatura con una mano, mientras que su otro brazo se transformó en una enorme prensa hidráulica. «Duérmete, duerme, duerme, duerme», cantó Tony mientras la prensa golpeaba con el pistón la cara del cíclope con una velocidad implacable. Después de un momento, Tony hizo una pausa. «¿Ya estás dormido?». La cara del cíclope estaba ensangrentada y magullada más allá del reconocimiento, pero sus ojos comenzaron a brillar siniestramente. «Bueno, que me jodan», murmuró Tony, luego sonrió. «Sí que». Rápidamente transformó su prensa hidráulica en un dispositivo parecido a un cañón, posicionándolo sobre los ojos del cíclope justo cuando desató su visión de calor. El cañón absorbió la energía entrante, canalizándola directamente al traje de Tony. Su HUD se iluminó, mostrando que sus niveles de poder se disparaban. «Energía al 500%, intervino Friday. «Gracias por el regalo», bromeó Tony. «Ahora toma, recupéralo». Saltó en el aire mientras su reactor torácico se expandía, cargándose antes de desatar un enorme rayo de energía. La explosión envolvió al cíclope por completo, desintegrando el suelo a su alrededor y enviando ondas de choque a través del campo de batalla. Cuando el humo se disipó y Tony aterrizó de nuevo en el suelo, miró a la bestia. Su piel estaba cubierta de quemaduras de tercer grado y yacía inconsciente en un enorme cráter ennegrecido. «Eso es lo que yo llamo un trabajo bien hecho», dijo Tony, sacudiéndose el polvo de sus enormes manos de Hulkbuster. «O debería decir, extra crujiente. ¿Verdad, Friday?» «No, está bien, lo siento». Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.